destinado a confrontar dos posiciones. Se trata de considerar las relaciones que pudieran existir o no existir entre ciencia y religión. Para algunas personas, hoy en pleno siglo XXI, no tiene mucho sentido hablar de una confrontación entre ciencia y religión. Parecería que ambas han encontrado un punto de equilibrio. Sin embargo, no todos compartimos esta opinión. El tema del conflicto entre la ciencia y la religión nos parece que sigue vigente. Es un tema muy antiguo. Los estudiantes de filosofía recordarán el famoso caso de Anaxágoras, el filósofo presocrático que nació en el año 510 antes de nuestra era. Anaxágoras escribió un libro acerca de la naturaleza y en este libro afirmó que el sol era una bola de hierro candente y que la tierra era una piedra que se había separado, que la luna era una piedra que se había separado de la tierra. Por decir esto, Anaxágoras fue condenado a la pena de muerte por haber cometido el delito de acebeia, lo que ahora llamaríamos ateísmo. Y se dice que gracias a su amistad con Pericles, la pena de muerte fue reemplazada por la pena del destierro. James Jeans, un físico e historiador de la física, haciendo referencia a este episodio, nos dice lo siguiente: aquí se inició el conflicto. La religión le había declarado la guerra a la ciencia y durante muchos siglos este conflicto se puso de manifiesto. Bueno, quisiera empezar haciéndoles la presentación. Acá tenemos al doctor Orozco y acá tenemos al doctor Lincoln Lavado. Ambos van a defender sus puntos de vista. Yo quisiera llamarlo más que un debate, un intercambio de ideas. Recordando de que podemos discrepar, pero podemos hacerlo civilizadamente. Entonces, yo lanzo la primera pregunta. A ver, no sé quién de los dos quisiera animarse a responderla. ¿Es verdad que hay una conciliación o acuerdo entre la ciencia y la religión, o el conflicto se mantiene? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Yo quiero realmente agradecer la oportunidad de poder conversar en este debate, en este compartir de ideas. Yo pocas veces tengo la oportunidad de hablar de esto, de este tema, que es un tema pues importante para mí, porque deben saber ustedes, yo soy creyente, no solamente soy creyente, soy miembro de una comunidad de matrimonios católicos, soy de misa dominical, yo voy a misa todos los domingos, es más, toco guitarra, canto en parroquias, en grupos, lo he hecho además desde que tendría 18 años, y sin embargo, he estudiado filosofía, tengo un doctorado en filosofía, estudio además dentro de la filosofía, me dedico a filosofía de la ciencia, epistemología. Y entonces evidentemente la pregunta es, ¿cómo se concilian ambos o soy un esquizofrénico? Y no soy un esquizofrénico, yo sí creo que hay conciliación. Y les voy a decir mi respuesta, que es la respuesta además que siempre le digo a mis alumnos el primer día de clase. Si ustedes me preguntan, soy papá, tengo 2 hijos,
Si ustedes me preguntan qué son mis hijos, yo les voy a decir, son un regalo de Dios. Ustedes me pueden replicar y decir, oye, no estaba pues Dios, ¿no? Estaban tú, tu mujer. ¿Dónde estaba Dios en toda la historia? Bueno, yo te diré, sí. Es cierto que si queremos hacer una explicación existencial de la presencia de mis hijos en este mundo, lo podemos hacer y no necesitamos a Dios. O sea, podemos hacer una explicación existencial, me refiero a causa y efecto. Pero eso no quita que además yo pueda sentir que son regalo de Dios. O sea, yo creo que ambas posibilidades no son excluyentes. Y lo creo así porque creo que el mundo tiene diferentes formas de explicar. Si tú estás caminando un día en una calle, supongamos que estuvieras trabajando en el verano, vendiendo algo, y entonces te pasas caminando todo el día en el sol, y de pronto te encuentras pidiendo a gritos un lugar donde sentarte con una sombra, y te encuentras con una banca debajo de un árbol, a la sombra de un árbol, tú podrías pensar que es suerte, tú podrías pensar que es causa y efecto, tú podrías pensar que es Dios. Y en realidad ninguna de las tres tendría por qué ser excluyente. En realidad las tres podrían ser explicaciones completas. Lo que estoy tratando de decirles es que esa es una posición pluralista. Lo que yo soy una persona pluralista. Creo que eso me enseñó la filosofía. ¿Qué significa ser pluralista? Significa que reconozco las limitaciones, que ninguna de las explicaciones es plena y absoluta. A veces pensamos que la explicación científica puede ser una explicación definitiva y absoluta, pero creo honestamente que esa es una muy mala comprensión de la ciencia. Que la ciencia tiene una explicación que no tiene la verdad absoluta, porque la verdad absoluta no encaja ni siquiera con la ciencia. Popper decía, por ejemplo, que en realidad lo único que tenemos son verosimilitudes. La idea de una verdad absoluta no es posible, ¿no? Ya entraríamos justamente en el plano de lo dogmático, y lo que menos sería ni la ciencia, ni la verdad, ni mi otra opción, mi opción religiosa, ninguna de las dos pretenden ser dogmáticas. Lo único que pretendo decir es que si aceptamos nuestras limitaciones, entonces es aceptable otro tipo de explicación. Si tú me dices que es suerte haber encontrado una banca cuando necesitabas una banca, bueno, yo te diría, es tu forma de mirar el mundo, es tu forma de explicar. Si tú me dices que es causa y efecto, yo te diría que es tu forma de explicar. Y yo creo que es Dios. Ahora, si me preguntas, ¿pero qué es Dios entonces? Yo te diría, creo que la filosofía me ha enseñado a reconocer los límites de la razón y los límites de las posibilidades humanas. El ser humano es un ser muy limitado. Podemos crearnos historias y narraciones que puedan permitirnos explicar, o por lo menos hacernos sentir bien respecto a nuestras explicaciones del mundo y de nuestra historia. Pero son narraciones que además están configuradas dentro de nuestros propios paradigmas. Pero nadie tiene la última palabra. Nadie sabe con ciencia cierta, con verdad absoluta. O sea, finalmente solo nos queda ser saludablemente escépticos. Y saludablemente escéptico significa ser plural. Y plural deja la posibilidad de la creencia religiosa. Creo que la creencia religiosa y la creencia en la ciencia no son opuestas y excluyentes.
En ese sentido, a la pregunta que hacía el profesor, yo sí creo que es posible